A esta predicación la titulé La mente de Cristo y vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Y dice la palabra de nuestro Señor a través de la carta que el apóstol Pablo les envía a los Corintios. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y esa pregunta la cierra con signo de interrogación. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Qué nos está enseñando aquí su palabra? Que como Él es perfecto y la mente de nuestro Señor es perfecta, nosotros no podemos instruirlo a Él, nosotros no podemos enseñarlo a Él. Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a instruir y Él es el que nos va a preparar. Si nosotros lo permitimos, que Él sea quien obre en nuestras vidas. Si nosotros no lo permitimos, ni Él lo va a hacer. Por eso habla el apóstol Pablo de esta manera: ¿quién conoce la mente del Señor? Para conocer la mente del Señor, tenemos que escudriñar su palabra. Y vamos a ir aprendiendo cómo son sus pensamientos, su humildad, su amor, su lealtad, ser íntegro. Todo lo que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra es para todos aquellos que van a caminar en su voluntad, no para los que quieran caminar como quieren. Porque debemos de entender nosotros que ningún barro, que es lo que habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros somos el barro, nuestro Señor es el alfarero. Si Él no toma el control de ese barro no va a tener forma, no va a tener diseño, va a ser una masa nada más de barro. Pero si Él toma el control de ese barro que somos nosotros y le damos la autoridad para que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros, para que su plan y su propósito divino y celestial se cumpla en nuestra vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y Él lo que dijo, Él lo va a hacer. No es en mi momento, es en su tiempo. Entonces lo que está hablando el apóstol Pablo: ¿quién conoce los pensamientos del Señor para que pueda instruirlo? Ningún ser humano puede instruir al Padre. Para eso está el Padre, para instruir al Hijo. Y si nosotros somos hijos, nosotros debemos ser instruidos, nosotros debemos ser disciplinados, corregidos en su doctrina, no en la que yo quiera, no, en la doctrina del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, porque eso es lo que está proclamando Pablo. Porque lo que él recibió, lo recibió no porque tuvo un discipulado de 3 años como los demás apóstoles, sino que él lo recibió por revelación. Y cuando él tuvo esa revelación, vino la transformación a su vida. Y eso es lo que necesita la iglesia de Jesús, que venga una revelación del Espíritu Santo para que venga una renovación de tu mente y una transformación de tu persona. Si no, nunca va a venir el cambio a tu vida. Si tú no pones tu cuerpo, tu persona en las manos de Jesús, ¿qué puede hacer Él? ¿No te dio libre albedrío? Que Él tiene el poder de tomar y hacer lo que Él quiera, y como quiera y cuando quiera. Pero Él es un caballero y Él nos va a dejar hasta donde nosotros queramos. Pero eso sí, las consecuencias cada uno de nosotros las vamos a pagar. No porque Él le agrade, no porque Él quiera, porque nosotros no entendemos. El Padre es el que corrige al niño, es el que instruye al niño, es el que disciplina al niño. A su hijo desde niño tenemos que disciplinarlo, corregirlo para cuando fuere viejo no se aparte de su camino. Por eso hoy en día hay mucha
No hay unidad familiar en las cosas sagradas que son de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la familia esté en un mismo sentir. Cuando son 5, 7, 8 miembros, uno va y los otros están fuera del camino de Dios. O va el joven y la madre y el padre disfrutando en el deleite y en el placer de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser dioses. Porque ellos se mandan solos, ellos hacen lo que quieren, cómo piensan, cómo actúan, todo eso es lo que realizan ellos. Porque no permiten que Jesucristo tome el control de la vida de sus personas. Siendo que Jesús, por Él tenemos aliento de vida hoy en día. Y si mañana amanecemos es porque a Él le plació darnos un día más de vida. ¿Quiénes somos nosotros para impedir e intervenir que no se cumpla su plan y su propósito? Los que tenemos un corazón agradecido, dices, heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que le dijo Jesús. Cuando miró que toda la creación estaba perdida, dijo, yo voy a ir, no importa lo que tenga que pagar, yo lo voy a hacer. Porque esta es obra de tus manos y de mis manos. Y nosotros los hicimos conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. A mí envíame, no importa el castigo que voy a sufrir en esa cruz. Yo no voy a permitir que se pierda lo que se hizo con nuestras manos, que es lo más sagrado que es el ser humano. Y Él vino en semejanza de hombre para que no se perdiera lo que ya estaba perdido. Y hoy en día, después de 2019 años, como si nada estuviera pasando, todavía la gente vive desenfrenada, todavía la gente vive con sus pensamientos desordenados, con su yo y su yo. Y yo digo, y yo pienso, y yo creo, ¿y eso qué? ¿Dónde te va a llevar? Eso no te va a llevar a ningún destino. Eso te va a llevar a que el día de mañana tropieces, fracases, te enfermes y estés ahí todo enfermo, padeciendo por no entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos crió, Él nos dio vida y Él es el que está capacitado para enseñarnos a sus hijos, a su pueblo y a los que quieran participar para ser de su pueblo. Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Y nos habla en los Hechos de los Apóstoles que Él era el que añadía almas a su iglesia. No era el ser humano. Era el poder con que habían empoderado los apóstoles, que no eran la sombra de Pedro, era el espíritu de Nazareno el que sanaba a los enfermos, el que levantaba al leproso, a cualquiera. Para Dios no hay cosa imposible. Tenemos a nuestro Señor, el Dios de los imposibles, y si tú crees, eso va a ser. Y para que tú creas tienes que tomar fe de una relación, de una comunicación con tu Padre, con tu pastor, porque de ahí en más, ¿de qué manera vas a adquirir tu fe? ¿A como tú creas, a como tú pienses? Eso no funciona así. Y por eso hoy en día la iglesia de Jesucristo está así. Porque no les han hablado, porque no les han enseñado, no los han instruido. Y los que estamos aquí estamos para instruir a las ovejas, y es el compromiso que tenemos nosotros. Sin importar otra cosa. Ese es el plan y el propósito por el cual Dios nos escogió para predicar su palabra. Alcanzar almas, predicando a través de la verdad, de la justicia, del amor, no sacando ganancias deshonestas para mi vida, porque ya la gente cuando se pone a pensar su propia persona, ya de ahí está mal. Sus pensamientos se empiezan a corromper y su vida ya no es íntegra delante de los ojos de Dios. Tenemos que ser íntegros. Y si yo le estoy trabajando a Él y si yo le estoy sirviendo a Él, Él sabrá de qué manera me lo va a pagar. Si me dio una fuente de trabajo, esa es mi bendición
y donde va a llegar mi provisión. Y su bendición es la que nos va a alcanzar. No la tenemos que andar buscando. Cuando esta mente está desordenada, todo el cuerpo se desordena. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. Le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, tú debes de pensar como Cristo. Tú debes de caminar como Cristo, debes de vivir como Cristo. Debes ser imitador de Jesús. Porque haces lo que quieres. ¿Qué tienes de Jesús en tu vida? No nada más de palabras, porque las palabras se van. Los hechos se quedan establecidos aquí en la tierra y suben al cielo. Tu testimonio que tú estés dando aquí en la tierra, sea para bien o para mal, se queda aquí en la tierra y sube al cielo. Porque a Dios no se le va a olvidar nada de lo bueno, ni nada de lo malo que hagas. ¿Sí? Así que tenemos que entender bien las cosas. Si nosotros decimos ser sus hijos, tenemos que tener la mente de Jesús. Debemos ser mansos y humildes. Tenemos que tener compasión de nuestro prójimo. Ser obedientes como lo fue él, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser fieles, ser íntegros, ser leales. Una persona leal en cualquier circunstancia se mantiene firme, cimentada. Y nosotros debemos estarnos cimentados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. No en lo que tú pienses y en lo que tú creas, porque eso sale sobrando. Y eso no tiene poder. Cuando tú te sometes a la voluntad, Dios te da poder a través de su Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a declarar y a decretar las promesas que están establecidas, empiezas a ver la bendición en tu vida. ¿Cómo quieres recibir la bendición si no conoces ni las promesas, no conoces la palabra, los mandamientos, los estatutos, los decretos? Si a la persona que tiene la mente de Cristo ni de día ni de noche se le olvida este libro de la ley. Es al contrario, el que tiene la mente de Cristo, tanto de día como de noche, medita en Él. ¿Qué dice su palabra? Nadie te va a poder hacer frente y todo lo que emprendas vas a ser prosperado por tu fidelidad. Porque me das lo primero que es a mí. Tú sí has entendido y comprendido cuál es el plan y el propósito por el cual estás aquí en esta tierra. Que tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le vas a mostrar que tú tienes una mente ordenada. Pero va a ser con un testimonio, no va a ser con palabras. La mente está ligada a tu corazón. Cuando tu mente y tu corazón viene la renovación y la transforma, nunca más vuelves a ser la misma persona. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo te pide tu corazón. No te pide el dinero, no te pide los diezmos, no te pide casa, no te pide carros. Te pide tu corazón. Y te lo pide con un propósito, porque lo que Él pide es con un plan y con un propósito. Y el propósito por el cual te pide tu corazón es para desarraigarte toda esa basura que tus vecinos, que aún tu padre, que los de la calle te metieron porque tú lo recibiste. Y hoy te encuentras triste, deprimido, lleno de maldad, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de ira. ¿Qué culpa tiene Jesús? Jesús quiere ayudarte. Si tú permites que Él sea tu pastor, Él lo va a hacer. Pero el pastor tiene una vara y un cayado para corregir a la oveja. A la que quiera ser oveja. Porque el que se mete a ser redil no nace como oveja. Entra como un cabrito. Y la vara y el cayado es para empezarlos a disciplinar.
para empezarlos a corregir, para empezarlos a instruir en su justicia, en su amor y en su verdad. Todas las cosas nosotros tenemos que entenderlas. Que Él siempre, nunca en su mente ha pasado la maldad para cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacerle mal a fulano, a tal familia? No, lo malo uno mismo lo atrae por los hechos que nosotros realizamos, por nuestro testimonio en el cual nosotros nos desarrollamos. Y Él quiere tomar el control de tu vida. Ahora, para ir conociendo a nosotros la mente de Jesucristo, no hay otra manera más que estarnos instruyendo en su palabra, porque así vamos a saber cómo piensa Él. Vamos a saber cómo camina Él. Vamos a saber cómo habla Él. No que lo sepamos todo, pero sabemos lo fundamental para poder vivir en este mundo. No todo, pero sí lo fundamental para no caer en las garras de este mundo. Y Él nos enseña que en el mundo tendremos aflicción. Confiar, que dice su palabra, que yo he vencido el mundo. Si Él venció el mundo, si yo tengo la mente de mi Padre, yo también lo puedo vencer. ¿Por qué no lo voy a vencer? Y si dices que no lo vences es porque estás en tu mente carnal. Pero si tienes la mente de Cristo, dice su palabra que somos más que vencedores. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es fundamental examinarnos cuál es el motivo por el cual nosotros no estamos creciendo, por el cual nosotros no nos estamos desarrollando a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Somos nosotros los principales. Métete en tu cuarto secreto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Si no estás haciendo nada bueno, pues ya empieza a hacer algo bueno. Y si estabas haciendo lo malo, pues deja lo malo y toma lo bueno. Porque si te quedas sin decisión, así menos vas a avanzar. Tenemos que tomar decisiones en este mundo, porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. No los cobardes. Los cobardes son los que huyen por la puerta de atrás. Son los salteadores. No, los violentos son los que afrontan la situación, pero con la verdad. Si está equivocado, reconoce que lo está haciendo mal, se humilla, se postra, se pone a cuentas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y sigue adelante. Porque el que no tome su cruz no es digno de ser discípulo de Jesucristo. ¿De quién eres discípulo? Si no tienes la mente de Jesucristo, si no lo sigues, tú vas por donde tú quieres, a la hora que tú quieres, te juntas con quien tú quieres, hablas como tú quieres. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De una religión? Si me hablas de una religión, lo creo. Pero si tú me hablas de Jesús, yo te digo que estás más errado que nada. Y eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Por qué erráis? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No dice que estaba conociendo la verdad. Ignoraban las Escrituras. Todos esos religiosos. Y el Evangelio de Jesucristo no es religión, es poder. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero diferente versículo, es el 11, versículo 11, 2:11. Para confirmar bien lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. ¿Ya lo tienen? Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Nuestro propio espíritu natural conoce los pensamientos de nuestra persona. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.
¿No tengo yo el Espíritu de Dios? ¿No tienes tú el Espíritu de Dios? ¿No eres el templo del Espíritu Santo? Tú debes de conocer los pensamientos de tu Padre. Tú debes de saber el caminar de tu Padre. Tú debes de saber la manera correcta de cómo caminar en este mundo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú conoces los pensamientos de Dios. Y estás conociéndolos cada día. Que Él te esté enseñando las Sagradas Escrituras. Y que Él te esté revelando lo que tiene para tu persona, como familia, en todas las áreas. Nadie puede escudriñar en lo natural lo de Dios. Es un cuerpo natural, carnal. ¿Qué puede ver de Dios? ¿Qué puede saber de Jesús? No tiene nada, ni conoce nada. El que tiene la voluntad de hacer la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el que va conociendo la mente y tiene el Espíritu Santo para conocer los pensamientos de tu Padre. Porque si a tu Padre no le gusta hacer lo malo, tú tienes que entender que no lo debe de hacer. Y que si tu Dios es bueno, tú debes de ser bueno. Tenemos que dejar y permitir que Dios nos moldee como un barro. Solamente un barro no tiene vida. El barro le pones agua y lo haces la masilla. De ahí en más, si el ser humano no le da el diseño, así se queda el barro. ¿Qué te estoy hablando? Si tú no le permites a depositar tu vida en las manos de Jesús, ¿quién te va a transformar? ¿Quién le va a dar la forma y el plan y el propósito que tiene para la vida de tal o cual persona? Para su pueblo, para su iglesia. Porque no todos somos manos, no todos somos ojos. Él tiene un diseño y un plan específico para cada uno de nosotros. Pero solo son para los entendidos. Y la causa por la cual no entendemos es porque no somos sus discípulos. El que sabe el compromiso de ser un discípulo, siempre va a haber esa fidelidad. Un discípulo nunca falla. ¿Por qué? Porque siempre su maestro lo está enseñando. Y nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus siervos. Y esa es la causa por la cual les estoy hablando de tal manera. Que si Él tomó el control de mi vida, y si tú le permites que lo tome, lo va a hacer hasta en mayor. No sé el plan y el propósito que tenga para sus vidas, pero sí el plan y el propósito que Dios, yo ya lo he conocido, ya lo tengo. Porque Él me lo ha enseñado y me lo está revelando cada día. Que tengo esa relación con Él, esa comunión con Jesucristo, su Hijo. Y si nosotros no tenemos religión, y si nosotros tenemos relación y tenemos comunicación, tenemos que ser obedientes. Tenemos que practicar lo que Él nos está enseñando, no lo malo, todo lo bueno, porque aquí viene el malo y bueno. Lo malo es del maligno, lo bueno es de Jesucristo. Y está lo bueno y está lo malo, para exhortarnos a no hacer lo malo. No para que tú lo hagas, no es para eso. Es para que entiendas que si tú haces lo malo, vienen consecuencias sobre tu persona. Y no solamente sobre tu persona, sobre toda tu casa. Y tú solo vas a pagar. Tú solo vas a sufrir las consecuencias de tus malas decisiones. Tenemos que ir tomando lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Y esto yo no lo tenía diseñado para predicar, pero es el Espíritu Santo el que empieza a moverse y a revelarme de qué manera es el orden que Él tiene preparado para su iglesia.
Vamos, San Juan 8:31. Y fíjate lo que está hablando aquí Jesucristo. Dice los hijos de Abraham, no dice que los primos. Está hablando de hijos, está hablando de identidad. Y nosotros somos hijos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, esto fue lo que les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué te está enseñando? Que si tú no eres fiel a sus enseñanzas, no puedes ser su discípulo, aunque quieras. Y fieles toda la vida, porque no puedes estar caminando ahorita que le eres fiel y ya sales de la iglesia y le eres infiel, o a los 15 días o al mes, no, todos los días de tu vida. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿la enseñanza qué? ¿Doctrina? ¿O la doctrina significa enseñanza? Y eso es lo que le está diciendo Jesús. Mi doctrina es la enseñanza que yo le estoy enseñando, no la de los herodianos, no de los fariseos, no de los ancianos. No, la que yo les estoy enseñando, si se mantienen fieles, serán realmente, si no son falsos. Tenemos que entender muy bien la palabra. Serán realmente mis discípulos. Y cuando tú eres un discípulo genuino y verdadero y fiel delante de Dios, esto es lo que viene a tu vida. Dios abre tu mente, quita tu velo, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tú no le eres fiel, tú siempre vas a traer esa ceguera. ¿Cuándo vas a conocer la verdad? Si no la practicas. Pero porque hay un antes, porque no eres fiel, y como no eres fiel, no puedes ser su discípulo. Tenemos que pedirle a Dios la revelación de su palabra. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás cuando los encontró en el desierto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús bien le pudo haber dicho, yo soy el Hijo del Dios viviente, y tú lo sabes. Pero nos deja una enseñanza que para vencer todo designio de maldad, Él estableció su palabra. Y en Efesios nos enseña que su palabra es la espada del Espíritu Santo. En las armaduras de Dios nos enseña que nos pone un casco, nos protege, todo eso es lo que nos protege del maligno. Pero la espada es para que mates al enemigo. Si tú no atesoras la palabra, versículos, capítulos, porciones que Dios te ha regalado para empezar a través de la oración a guerrear, ¿cuándo vas a vencer? Vas a ser vencido. Y no es porque Dios lo quiera, porque Él te dice en la armadura que está un yelmo, está una coraza, toda la vestimenta, ¿para qué sirve? Para protegerte de que el enemigo no te hiera, de que no te lastime, que viene a través de la fe, a través de obedecer. Pero la espada, ¿qué es la espada? Es para que tú mates a ese que te quiere lastimar, a ese que te quiere robar, a ese que te quiere destruir, a ese que te quiere mantener cautivo. Si no eres discípulo de Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Sentado en una silla, creyendo que por estar sentados todo está bien? Tenemos que tomar decisiones sabias y radicales. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene las cosas preparadas para su pueblo. Vamos a Jeremías. Es 29, 10 y 11. Y aquí es una palabra del Padre al profeta Jeremías cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia.
que tenía que cumplirse los 70 años que él había dicho, van a estar 70 años cautivos allá, y después de 70 años yo los voy a visitar. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Y dice así la palabra de nuestro Señor, a través del profeta Jeremías. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. ¿Cuál era la promesa? Que después de 70 años Él los iba a hacer volver a Israel, para que aprendieran a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La causa de la desobediencia, ese fue el castigo que recibieron. 70 años en la cautividad. Cautivos por otras naciones. Unos que caminaban dentro del plan y del propósito de Dios, esos siempre se mantuvieron en otro nivel. Esdras, Nehemías, Mardoqueo, Esther, todos los hombres que hicieron la voluntad, dentro de ellos estaba Jeremías, dentro de ellos había muchos profetas también, no solamente Jeremías, pero todo eso estaba en otro nivel. ¿Por qué? Porque tenían la gracia de Dios y les concedían las peticiones que ellos tuvieran, porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos. No que todos paguemos lo que otros están haciendo. No. Cada quien va a pagar lo que está haciendo y lo que merece. Posiblemente sí me lo pudieron llevar a él, pero para que fuera el instrumento, para que la obra de Dios se comenzara a hacer de nuevo en Israel. Que fue el templo, que fue cercar todas las ciudades para que los enemigos no entraran. Y usó a Esdras, usó a Nehemías y usó a tantos siervos, fieles, adoradores, en espíritu y en verdad, no mentirosos. Porque hay gente mentirosa, en espíritu y en verdad, porque es un testimonio que se mete uno en la presencia, se sumerge en el río. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo, y eso era lo que hacían ellos. Ellos no estaban exentos de nada, ellos conocían todo, cuál era el plan y cuál era el propósito y por qué habían sido deportados. Y le estaban en ruegos, en súplicas, aún sus vidas ahí en oración, en ayuno, para que Dios tuviera compasión y clemencia de su pueblo. Dice el 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Hay otra versión que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que reciban el final que ustedes esperan. ¿Quién espera un final malo? Yo no espero un final malo. Yo dentro de su voluntad espero un final bueno, agradable y perfecto. Porque esos son los pensamientos de mi Padre. Y si esos son sus pensamientos, yo tengo que alinear mis pensamientos a su voluntad. Para que su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta, se cumpla sobre mi casa, sobre mi descendencia, sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, sobre todo. Sin que falte cosa chica ni grande. Y Él tiene planes, tiene propósitos para cada uno, que quiere cumplirlos, pero si tú no lo permites, si tú no tienes la mente de Cristo, ¿cómo va a cumplir esos planes? ¿Cómo va a cumplir esos sueños tu Padre en tu vida? Si tú no lo permites. Dice que tengo para ustedes, ella los tiene, Él no los va a hacer, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Y quién dice? Afirma el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Dueño de todo. El dueño de todo te lo está afirmando, te lo está confirmando. Si tú lo crees, tú lo vas a recibir, y si no, pues ese es tu problema. Planes de bien y no de calamidad, a fin, fíjense lo que dice,
Planes de bienestar y no de calamidad, porque de calamidad es de maldad, es de destrucción total, parcial, como tú lo quieras ver. Y te está hablando de un futuro, no te está hablando de un pasado, no, te está hablando de lo que viene en tu futuro, que es tu presente, lo luego, inmediato. Esos son los planes que tiene nuestro Padre. Esos son los pensamientos que tiene nuestro Padre para sus hijos. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué familia sin futuro va a subsistir aquí en este mundo? Una persona que ande todo, que apenas le alcanzó, que con deuda salió la semana. O sea, ¿qué familia puede vivir y sobrevivir aquí en esta tierra? Pero con lo que nuestro Señor nos ofrece es más que suficiente, porque nos habla de un futuro, no de un fracaso. Nos habla de un futuro glorioso estando con Él, caminando con Él. Fuera de Él, ni una hoja del árbol se mueve. Fuera de Él, ni una hoja del árbol se mueve. Pero con Él, todo se mueve. Y lo que está cerrado, Él lo abre. O sea, ¿para qué estamos queriendo contender con lo que no debemos? ¿Qué es con su palabra? Con su palabra está escrita para obedecerla. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza en cualquier circunstancia. Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Esa es esperanza. Los que confían en fe. ¿En quién vas a confiar? ¿En quién vas a depositar tu esperanza? Es en tu Padre. Si no la depositas en tu Padre, todo lo estás haciendo en tu humanidad. Vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 16. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que le está mandando Pablo a los romanos. Y le está hablando a la iglesia de los romanos, que somos los cristianos. Dice, en una palabra, no se den a que se hable mal del bien que ustedes practican. Los está comprometiendo. Los está comprometiendo. Porque está diciendo, practiquen ustedes la verdad. No dice, están practicando la mentira. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿Qué acontece con los que se les está enseñando la palabra de Dios, el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo nuestro Señor, y no lo practican? Esos tales que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen ser cristianos, por no practicar la enseñanza y el evangelio del reino, todas esas personas son las que permiten a que se hable del evangelio del reino y vituperen el nombre de Jesucristo por causa de ellos. Porque sabiendo la verdad, no la practican. Y eso es lo que le está enseñando a la iglesia de Romanos. ¿Sí? Está diciendo, tú conoces la verdad, tú debes de caminar en la verdad. No, porque ya la conoces. Porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios. Y si tú dices ser hijo de Dios, tú debes de practicar la verdad. De ninguna manera debes de practicar la mentira, el engaño. Y si tú no practicas la verdad, entonces otros van a hablar mal de ti.
Van a hablar mal de ti y van a hablar mal del Evangelio de Jesucristo. Y nada más le dice, en una palabra, o sea, nada más hay un camino aquí. En una palabra es esto. ¿Tú conoces la verdad? Practica la verdad. Punto y se acabó. Si tú conoces la verdad y no la practicas, tú eres la persona que vas a permitir que otra gente hable mal de lo que uno te está enseñando, que es la verdad de Jesucristo nuestro Señor, que es el Evangelio del reino. Y dice, no, tú no debes de permitir, pero todo va a ser a través de un testimonio, no de palabras. Tú tienes que tener un testimonio aquí en la tierra, una conducta que te respalde, que realmente eres un hijo de Dios, y que hablen de ardor y de envidia, pero no porque andes haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Porque eso es lo trágico que puede acontecer en tu vida. Que siempre van a hablar, pero Dios los va a poner en su lugar. Porque dice su palabra, que déle la venganza y déle su justicia. Sí, o sea, yo me quito de todo. Yo nomás hago lo que Él me enseña y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Muchos hablan por querer denigrarnos, por querernos poner en mal, pero no porque estemos haciendo las cosas mal. Porque esas personas, en vez de que les den gozo, que les dé alegría de que Dios está levantando personas fieles, íntegras delante de sus ojos, no, les entra la envidia, la soberbia, la arrogancia. Y ningún miembro que está dentro de un cuerpo ni puede ni debe dañarse. Porque los miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no se dañan entre sí. Y si nosotros entendemos que somos una iglesia y que somos el cuerpo de Jesucristo, ninguno de nosotros debemos de dañarnos, ni mal hablar cosas que no son verdaderas. Claro que debemos hablar para disciplinar, para corregir o para exhortar, pero cuando estés tú en la verdad de Jesús. Si no estás haciendo lo bueno, ni derecho tienes a hablar. Primero debes de ponerte a cuentas, que Dios te corrija y que te prepare y que te instruya para que seas un instrumento en sus manos y entonces sí pueda ser su siervo, pueda ser su servidor. Y que lo que Él te diga, eso hagas. Dice el 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué es su reino? ¿Qué es su gobierno? Su reino es su gobierno, el que gobierna nuestras vidas. Y por eso mucha gente ni lo entiende, ni lo comprende. Por eso cuando le dijeron los discípulos a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. ¿Qué mensaje? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga tu reino, que su gobierno gobierne mi vida, gobierne mi casa. Y cuando Él lo gobierna, ¿qué dices? Hágase tu voluntad. ¿Sí se hace? Ni gobierna su reino, ni su voluntad se cumple. Porque nada más son puras palabrerías. Porque si tú lo hablas con tu corazón, Él lo va a hacer. Venga tu reino, Padre, que se haga tu voluntad. Él lo va a hacer porque tú lo estás permitiendo. Pero no de palabras. Como decía el profeta Isaías, este pueblo de labios te honra y su corazón está millas de millas fuera de ti. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, que es la justicia divina de Dios, paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Padre, y alegría, que es el gozo del Señor. Cuando tú te gozas en el Señor,
Él es tu fortaleza. Alegría en el Espíritu Santo, no dice en la carne. Tenemos que ver la alegría de dónde viene. El gozo viene del Espíritu Santo, la alegría viene del Espíritu Santo. No es para que estemos todos tristes, todos ahí. No. Hay que mostrar que realmente tenemos ese gozo, que tenemos esa alegría, no de la carne, del Espíritu. Y dice el 18, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿A quién sirve? Hay una sola manera. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Como Él lo establece. No dice de la manera que tú quieras. No. Dice del que la hace de la manera como yo lo establecí. Esa persona es un servidor de Cristo. Y como es un servidor de Cristo, agrada a Dios, que es el Padre. ¿Y quién lo aprueban? Es aprobado por los semejantes, por tu prójimo, por tu vecino, por tu pariente, por el desconocido. Cuando hacemos las cosas como Él nos lo está enseñando. Si yo entiendo que soy hijo, yo tengo que tener la mente de mi Padre. Y que lo que mi Padre me diga que haga, yo lo debo realizar. Porque donde yo no haga lo que mi Padre me está enseñando, ya los pensamientos de Él con los míos ya no van en uno. No van unidos. No estamos en un mismo sentir, no estamos caminando en un mismo espíritu. Él va a caminar en el Espíritu Santo, yo voy a caminar en el espíritu de la carne, mi espíritu natural. Entonces tenemos que entender muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Por eso Jesús no se equivocó en nada. Eso, ¿qué les decía a las iglesias en Apocalipsis? ¿Qué les decía el Espíritu? ¿Qué les decía Juan? El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu Santo. Tienes que primero escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Si tú no tienes oídos, si tú no retienes nada, eres una fuente sin aguas. Que así como te llegó el agua, así la desechaste toda. Pero si tú escuchas atentamente lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia de Jesús, tú debes de retener lo bueno y dejar lo malo. Y de esa manera es como vas a ir creciendo. No hay otra manera. Y vamos a terminar, vamos a tomar otros dos pasajes. En Job capítulo 10. Job capítulo 10, versículo 11, ahí vamos a comenzar y vamos a terminar en el 15. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 10, versículo 11, y dice esta la palabra de nuestro Señor. Fuiste tú, esto es lo que está hablando Job, fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones, me diste vida, me favoreciste con tu amor, y tus cuidados me han infundido aliento o fuerzas. Pero una cosa mantuviste en secreto, y sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas, y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, no puedo dar la cara. Está diciendo, si me mantengo en integridad, ni tengo el derecho de levantar el rostro ni la cara ante tu presencia, mucho menos si peco. ¿Quién te formó? ¿Quién te dio esa piel?
¿Quién te estableció esos tendones? ¿Quién es el que vigila tus pasos? ¿Quién es el que vuela sobre las alas del viento buscando adoradores en espíritu y en verdad? El problema es que no las hay, porque no han entendido el plan y el propósito de nuestro Señor. Vemos que a nuestro Señor no se olvida nada. Y si tú pecas, tú lo vas a pagar. Tú eres el culpable. Para que después, el día de mañana, no te estés quejando. No te estés quejando. Mejor arrepiéntete de tus malas decisiones y ponte a cuenta. Es mejor que te estés quejando. Porque si estás quejando, ¿qué solución vas a encontrar? Ninguna solución va a venir a tu vida. Él nos vigila cada momento, cada paso que damos, qué es lo que hacemos, si lo hacemos con un corazón generoso o si lo hacemos ya con la envidia de que vamos a sacar alguna ganancia. Él sabe todo. Ya cuando la gente está pensando lo que no, ya nada está bien. Pero si lo haces por amor a tu prójimo, con un corazón de generosidad, no pasa nada, la bendición va a llegar de arriba. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. No te fijes qué es lo que vas a dar, no, cuánto es lo que vas a recibir. Porque igual Dios te podrá decir, dale todo, pero te va a dar al 100 por 1. Y para estar preparados tiene que tener atentos tus oídos a lo que te habla el Espíritu Santo, para que lo obedezcas y para que seas realmente su discípulo. Y eso lo entendió muy bien. Una cosa la tienes tú muy bien en secreto: el pecado. Sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Nada de lo que hagamos nuestro Señor va a pasar por alto, porque si nuestro Padre que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Él que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él te va a perdonar, pero las consecuencias tú las vas a sufrir. Y cuando las estés sufriendo, no estés ahí quejándote. Porque eso es lo que la gente no ve, porque tiene ese velo que lo ciega. Nosotros tenemos que caminar el presente viendo nuestro futuro. Y cuando la gente está viendo su futuro, no habla malas cosas, no habla malas palabras, porque saben que esas lo van a perjudicar en su presente y su futuro. Y es cuando tú mismo, a través de las palabras maldichas, va a venir esa maldición de la cual habla en Proverbios, que la maldición viene con una causa, llega con una causa, no llega por llegar, porque nosotros somos los que la traemos, de estar hablando cosas que ni nos corresponden. Y cuando la tengas en tu casa, después no estés lamentando. Por eso nuestro Señor dice, estar quietos y reconocer que yo soy Jehová. Hay que estar quietos, pasivos, para escuchar la voz del Espíritu Santo, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos de hacer. Nuestro Señor todo tiene en su mente. Él tiene si le dio la capacidad a Adán de que le pusiera nombres a todos los animales. Nombres. Pues que no conozca nuestros pecados. Y que no los esté. Mejor es declararlos. Confiesa tu pecado. ¿Sí? Porque si tú no confiesas tu pecado, los huesos se te van a ir secando.
Confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. ¿Cuándo vas a alcanzar misericordia? Cuando te apartes del pecado que estás confesando. No que confieses tu pecado y sigas pecando. No. No lo tomes de esa manera. Confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia y apártate de él y busca lo bueno y deja lo malo. Y vas a encontrar otro estilo de vida que nuestro Padre tiene preparado para tu persona, para la mía y para la que quiera. Y vamos a terminar en Efesios capítulo 4. Y tenemos que ver que lo que Pablo siempre nos está hablando es de una enseñanza, que nos habla de una doctrina. Y él nos está hablando de la doctrina de Jesucristo, el evangelio del reino. Él no está hablando de otro tipo de enseñanza. Eso es lo que nosotros debemos de atesorar y eso es lo que nosotros debemos de predicar. No la del hombre, porque la del hombre ni poder tiene. La de la religión y las tradiciones son las del hombre que no tienen poder. Nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. Eso fue lo que le dijo Pablo a los Corintios. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder. El poder del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Efesios 4, versículo 20. Y dice así la palabra de nuestro Señor. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos. Que se les enseña a través del evangelio del reino. Que sigan con esa vida contaminada, pecaminosa, o que se tienen que despojar de toda inmundicia y de toda maldad. Eso es personal. O sea, dice Pablo, yo te estoy enseñando y tú tienes la decisión de hacerlo o de no hacerlo. A final de cuentas tú vas a pagar. Pero mi compromiso y mi responsabilidad es enseñarte. La vieja naturaleza, todo aquel que está en el mundo, esa vieja naturaleza está corrompida, está viciada. Y no solamente está viciada, está llena de rencor, está llena de odio, está llena de ira, o sea, son personas que están enfermas, que están frustradas. ¿Y quién tiene la culpa? Esa misma persona que se encuentra tal como está. No es Jesucristo. Uno mismo es el culpable y responsable en las condiciones que uno se encuentre. Él nos está enseñando de qué manera hacerlo. Si tú no quieres hacerlo, pues se va a hacer tu problema. Y no solamente va a ser contigo, va a ser con tu descendencia. Porque si tú eres la cabeza y la cabeza no está plena, no está ordenada, pues ¿qué se va a esperar de los miembros que son tus hijos? Tienes que entender las cosas de Dios. Por eso le está diciendo Pablo, dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Jesucristo? Porque si esta enseñanza que yo le estoy enseñando, lo que ustedes deben hacer es quitarse todo lo malo, toda esa pudredumbre que están cargando, todos esos pecados que los acechan. Cuando la gente recibe el evangelio del reino, recibe la instrucción para su edificación y para el crecimiento de la persona, de la familia, de la ciudad, de la nación que Dios esté hablándole. Por eso están las cosas como están, no porque lo quiera, porque la gente no ha entendido. Aún los cristianos, ¿qué se espera a los que están afuera? Una cosa que está corrompida es que se va calcomiendo, se está corrompiendo, se está corroyendo. Una madera, cuando le entra un gusano, empieza a corroerla por dentro. ¿Hasta qué? Hasta que queda en polvo. Y el pecado así te va a dejar. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando tú mueras, ese hombre que te miraba corpulento y bien fornido, después de 3 meses no vas a quedar más que polvo.
¿Por qué? Porque el pecado te va a corromper. El pecado te va a debilitar. El pecado te va a matar. El pecado va a cerrar las bendiciones para tu familia, para tu persona. Dice, la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. No son deseos verdaderos. ¿Quién es el que engaña? Satanás. ¿Quién es el que mata? Satanás. ¿Quién es el que roba? Satanás. ¿Quién es el que destruye? Satanás. Si te encuentras tal como estás, tienes que saber cuál es la causa y la razón por la cual estás hoy en día como estás. No digas que es Jesús que te tiene así. Son los deseos engañosos que tú los has atesorado y que esos hoy en día te mantienen tal y como estás. Porque Jesucristo renueva, Jesucristo transforma, Jesucristo sana, en Jesús hay poder. Y dice el 23, ser renovados en la actitud de su mente. Número 1. ¿En dónde vas a ser renovado? Si tú no cambias de manera de pensar, eres una vieja persona, eres un odre viejo, eres una persona contaminada, llena de engaño, llena de amargura, llena de maldad, nada de verdad, porque la verdad proviene de Jesús. La actitud, tenemos que tener una mente creativa, una mente positiva, alineadas a los pensamientos de nuestro Padre, alineados a la mente de nuestro Padre, para caminar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Porque lo que dice en Amós, capítulo 3, versículo 3, dice su palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo digo que no. Porque eso es lo que me enseña la palabra. Si tú no te pones de acuerdo en obedecer lo que tu padre te está enseñando, ¿sabes qué? Él no va a estar lidiando con niños enojones y mucho menos berrinchudos. Él te va a dejar a que haga lo que tú quieras. Te alineas y te sometes a su voluntad para que Él pueda andar contigo, o tú lo vas a hacer solo. Y eso nos está hablando de Dios y tu persona. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En la primera de cambio, cada quien se va por su lado. Pero si yo me someto a su voluntad, yo voy a hacer lo que mi Padre me está enseñando. Y como estoy haciendo lo que mi Padre me está enseñando, Él siempre me va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Él no me va a desamparar. Aunque mi padre y mi madre me desamparen, Él juntamente me tomará de su mano y me llevará a ese destino glorioso y final. Yo tengo que creer lo que Él me enseña a través de su palabra. ¿Dónde viene el cambio? Renovación de la mente. ¿Cuándo? Cuando tú te pones tu voluntad en las manos de Jesús. Mientras no puede haber una renovación y una transformación de tu mente. Siempre van a venir los pensamientos los dardos de mal, no puedo, no es cierto, no es verdad. Argumentos, mentiras, que no tienen fundamento. Lo que tiene fundamento está aquí escrito. Dice el 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué nos hizo conforme a su imagen y semejanza? ¿Te hizo Satanás? ¿Te hizo un ángel, un arcángel, un querubín? A mí me hizo mi Padre, dice su palabra, que Él nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. No me hizo como un animal, no. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza.
para nosotros asemejarnos a Él y nosotros hacer lo de Él, no lo nuestro, no lo que nosotros queramos. Y si nosotros hacemos lo verdadero, en justicia y en santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y a quién le corresponde quitarse el ropaje? De la vieja naturaleza te corresponde dejarlo a ti, quitártelo, porque Jesucristo no te lo puso. Y lo que debes de entender es que primero debes de quitarte ese ropaje lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de maldad, y permitirle que Jesucristo te revista de ese ropaje nuevo. Que el día de mañana digan, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Él te haya revestido de su palabra, de su amor, de su justicia, de su verdad, de su integridad, de su mansedumbre, de su humildad, o sea, todo lo que es de nuestro Señor Jesús. Él te va a revestir. ¿Para qué? Para que vivas en justicia y en verdad, y vivas y camines en santidad. ¿Sí lo están entendiendo? Atesórenlo, porque estas predicaciones cambian tu vida. Si tú las practicas tal y como cual nuestro Señor Jesucristo nos la está enseñando, va a haber un cambio en nuestra vida. Fíjense, tienen que entender bien esta porción de la palabra en el versículo 24. Dice, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de ¿quién? No dice del hombre, dice imagen de Dios. O sea, la ropa que Dios te va a vestir, esta imagen a Él. Él lo diseñó, ¿sabes qué? Esto tú debes de estar revestido. No solamente con el Espíritu Santo, con el ropaje de la santidad, de lo blanco, de la pureza. En verdadera, si tú practicas la verdad, vas a practicar la justicia. Si tú no practicas la verdad, no vas a practicar la justicia. Y si no practicas la verdad, no practicas la justicia, no eres fiel. Tenemos que entender bien las cosas de nuestro Señor. Y si no practica la verdad, no practica la justicia, no practica la fidelidad, pues no caminas en santidad. Y si no caminas en santidad, lo siento, a mí corresponde decirlo. El día de mañana dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Gracias te damos, Padre, en este día, tarde, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.